Ahora lo que os proponemos es intervenciones, 3 intervenciones. Pido que sean breves, preguntas, y desde aquí, tanto Jaime como Lucía, digamos, pues si tenéis algo que decir, comentáis, y que tengamos un diálogo que nos permita estas preguntas seguir insistiendo sobre ellas. Hola, buenas tardes. Voy a intentar ser lo más rápido posible porque hay gente que... Sí. Sí, vamos a ver. Lo primero, quiero establecer un par de consideraciones críticas, bajo mi punto de vista, con el partido político Podemos, que es el partido en el que hemos depositado la confianza y sus confluencias. Y luego una pregunta, vamos a ver, muy concreta. Creo, bajo mi punto de vista, vamos con las 2 consideraciones críticas. Creo que en el partido político Podemos está faltando un sentido didáctico. Me explico rápidamente. Hay que explicar claramente a la ciudadanía, porque mucha gente no lo entiende, está despolitizada, desinformada y manipulada. Que simplemente el que unos señores decidan es lo democrático. Lo no democrático es que intenten meter a la gente en la cárcel por expresar una opinión política. Eso es lo primero. Segundo lugar, dentro de esa primera consideración crítica, este referéndum es ilegal, señores, pero es ilegal por razones de forma, por razones de convocatoria, no por razones de contenido. Ahí la ciudadanía está siendo engañada. Esa sería la primera consideración crítica. Segunda consideración crítica. El partido político Podemos, que es en el que hemos confiado, y sus confluencias han acudido a las elecciones con una premisa. Queremos celebrar referéndum. 1. Y estamos a favor del no porque no estamos a favor de la independencia, pero queremos que se celebre el referéndum. Yo estoy viendo en algunos dirigentes políticos en estas últimas semanas mucha ambigüedad, señores. No nos podemos agarrar a que es ilegal. También era ilegal el régimen de Fernando VII y los liberales se rebelaron. También era ilegal el régimen franquista y la gente se rebelaba. También era ilegal las condiciones a las que vivían los trabajadores y también se rebelaron. Entonces, no puede servir de excusa en el partido político Podemos que es ilegal, porque antes de lo legal o lo ilegal está lo democrático, porque este partido es progresista y democrático. Pasa con lo mismo que la monarquía. Yo veo en algunos dirigentes de Podemos que están muertos de miedo. ¿Qué miedo tenemos aquí en hablar de la monarquía? Bien, esa es otra cuestión. Y vamos ya con la pregunta. ¿No creéis vosotros, así compartís mi mismo juicio político, no creéis vosotros que la casta política está en contra de este referéndum? Porque si accede al referéndum, se resquebraja todo su sistema político a través de su máximo producto normativo, que es la Constitución. Me explico. Esta Constitución tiene una gran cantidad de fallas democráticas, entre las que se encuentra, bajo mi punto de vista. Primero, sacralizar una jefatura de Estado que es antidemocrática. Segundo, prohibir de forma implícita la autodeterminación. Y tercero, establecer un proceso de reforma que es totalmente rígido y antidemocrático. Mi pregunta es, ¿no creéis que si se abre la veda aquí con el referéndum se desnudaría la Constitución y se verían sus fallas democráticas? Muchas gracias. Que en las 2 intervenciones de Jaime y de la compañera no se ha mencionado ni una sola vez la palabra poder. Ni una sola vez. Es interesante. No hay que sobreentender. Yo creo que estamos asistiendo un poco a lo que podríamos denominar la teoría del iceberg, ¿no? Hay diferentes, el iceberg ya sabéis que la mayor parte de la masa está debajo del agua, pero que salen picos por arriba. Ahora. Pero, entonces, yo creo que las expresiones, lo que está pasando en Cataluña, el 15M, lo que está pasando en Francia, es decir, son expresiones de la respuesta de una parte importante de la ciudadanía que ha entendido que puede disputar el poder, no la administración de la empresa, no, el accionariado. Es decir, una parte importante de la ciudadanía, no solo en España, sino en muchos otros sitios, ha llegado a la conclusión de que si no disputa el poder, no tiene capacidad para cambiar las cosas. Y esto que está pasando con el referéndum en Cataluña lo muestra de manera absolutamente palpable. Es decir, el régimen del 78 se quita la careta. Ya sabemos que con esta Constitución no se puede hacer casi nada. Las ILP no salen adelante, las leyes contra los desahucios no salen adelante, las leyes contra la pobreza energética no salen adelante, paran los actos cuando no quieren que haya actos, meten a los... Es decir, hay todo un proceso de descomposición. Sarkozy lo dijo, hay que reinventar el capitalismo porque este ya no sirve. El problema es que cuando se produce esa situación de crisis, una crisis global real que se ha producido,
Hay una parte importante de los ciudadanos que ven la oportunidad de engancharse a cualquier bandera que les permita disputar el poder. Y eso es lo que les da miedo. A ellos no les da miedo que nosotros intervengamos más o menos en cambiar algunas estructuras administrativas. No, no, eso no les preocupa excesivamente. Lo que les preocupa es la pelea de fondo, es decir, que disputemos la legitimidad del poder, que los ciudadanos tengan capacidad de decidir. Aquella vieja frase del 15M de no nos representan, eso significaba una disputa del fondo del problema. Y yo creo que nosotros deberíamos acompañar todo el proceso dialéctico de los elementos coyunturales, Cataluña, el paro, los desahucios, deberíamos acompañarlos también con una dosis de ese mensaje, mientras que no disputemos el poder a las élites, a las castas, lo que queramos llamar, mientras que no disputemos eso, mientras que no consigamos parcelas de ese poder, que se consiguieron en algunas parcelas importantes durante los años 70, 80, 90, pero que cuando, curiosamente, la caída de la Unión Soviética produce una reversión de las conquistas que se habían obtenido hasta esos momentos, y la gente ya no empieza a pelear porque quiere más, la gente empieza a pelear porque no quiere que les quite lo que han conseguido en los últimos 30 o 40 años. Es decir, la clave yo creo que está en recuperar un poco el mensaje de que efectivamente es importante luchar por los elementos coyunturales, pero no podemos perder de vista que en el fondo, inevitablemente, ese asalto a los cielos que no se tomaba por consenso, inevitablemente está la lucha por el poder de verdad. Y eso hay que hacer de alguna manera, acompañar los elementos coyunturales para ir educando a la gente que mientras que eso no se resuelva, pocas cosas vamos a resolver. Hola, yo solo agradeceros vuestros comentarios, pero he echado en falta una cosa y es el análisis de lo que también ha pasado en el PP. Es decir, en el año 2000 o 2001, nuestro amigo Aznar, el de los bigotes, hablaba catalán en privado. Y en los últimos tiempos el ministro de Cultura habló de españolizar a los niños catalanes, y me consta que eso en Cataluña fue una bomba de relojería, o por lo menos los conocidos catalanes que yo tengo, fue un choque de trenes, ya fue el primero, en busca del conflicto, ¿sabes? Entonces, yo no sé hasta qué punto el hecho de la eliminación de ETA o del problema de Pasco, como bien decía en el preámbulo el introductor, puede ser que haya sido necesario también un conflicto o un problema o un tema catalán con el hecho de aunar, juntarnos todos bajo una bandera o tal. He echado en falta ese criterio y me gustaría conocerlo, vuestra opinión. Cogemos esta cuarta intervención para que haya... Para empezar a ver. Felicitar a las personas que han organizado esta estupenda jornada, sobre todo por el tema del debate, que se pueda hablar y, como ha dicho la diputada, de manera tranquila y sosegada. Simplemente para, a renglón seguido de lo que ha dicho el compañero Emilio, el Gobierno español está utilizando los poderes del Estado actualmente de manera fraudulenta. O sea, está dando órdenes ahora mismo a las autoridades, sea Fiscalía General del Estado, sea fuerzas y cuerpos de seguridad. Está ejecutando de facto el artículo 155 de la Constitución española, que dice que puede dar órdenes a las autoridades, pero con el consentimiento previo de la mayoría absoluta del Senado. Eso, los partidos políticos que tienen representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados deberían de hacer algo. Y, por supuesto, esta Constitución española de 1978, que se dio en un momento determinado, en un contexto determinado de café para todos, no nos vale. La realidad social es otra. Y ahora mismo tenemos una realidad que se está imponiendo. Por favor, grupos parlamentarios, actuar, los que tenéis representación parlamentaria. Y precisamente el artículo 3 del Código Civil dice que las normas se interpretarán según la realidad social. Apliquemos el propio ordenamiento. Todo esto lo tienen que tener en cuenta los grupos parlamentarios, que son los que tienen la fuerza dentro del sistema. Y fuera del sistema, debates como esto y ciudadanos tenemos que salir a la calle, tenemos que movernos, que nos están pisoteando nuestros derechos, nuestras libertades. ¿Qué es eso de dar una orden de detención por hablar? Es que ya da hasta miedo publicar algo en el Facebook, por favor. ¿A qué punto vamos a llegar?
Es que a mí me parece que no es que estamos peor que en la época dura de Franco, es que me parece lamentable. Y los que tenéis representación parlamentaria, por favor, tenéis que hacer algo, porque sois los que estáis dentro. Algo se puede hacer. Emociones, algo se puede hacer. Y esa es mi aportación, que espero que la tomáis en serio. Sí, seguro, eso seguro. Le doy la palabra a Jaime, luego a Lucía, también con cierta brevedad para que nos dé tiempo a poder ampliar. Sí, no, han salido muchas cosas y obviamente, bueno, yo creo que en las exposiciones iniciales pues tampoco hemos podido tocar todo, ¿no? Nos hemos quedado sobre todo más en la descripción, ¿no? En el estado de la cuestión. Pero bueno, yo creo que podemos compartir mucho, bueno, por lo menos, supongo que Lucía también, mucho de lo que se ha dicho. Hombre, yo creo que, vamos, yo no puedo hablar en nombre de Podemos, ¿no? Quiero decir que yo soy un miembro más de Podemos, ¿no? Evidentemente podíamos hablar mucho. Yo creo que Podemos bien ha asumido lo de la plurinacionalidad, pero creo que no ha hecho un trabajo de explicación dentro de Podemos de qué entiende por plurinacionalidad. Claro, yo ya esto es muy viejo en la izquierda, en el Estado español. Yo recuerdo, yo fui responsable de proyecto federal en Izquierda Unida con Julio Anguita, que me encargó de presentar un proyecto sobre este tema. En fin, vamos, no me voy a enrollar en este lado personal, pero me parece que es significativo, porque en unas jornadas que propuse que fueran federalismo y plurinacionalidad, pues ya fueron objeto de las críticas por parte de la gran mayoría de Izquierda Unida, ¿no? Es decir, la palabra plurinacionalidad generaba terror en los 90. Afortunadamente, Podemos lo ha incluido, pero no lo ha desarrollado, porque se puede entender plurinacionalidad en sentido cultural light, que es lo que hace Pedro Sánchez, o en el sentido político, de destacar que hay distintos sujetos políticos, que no hay un solo demos español, sino que hay varios demoi, ¿no? Y por lo tanto en Cataluña hay un demos que quiere ser sujeto constituyente propio. Eso es lo que yo creo que hay que desarrollar, ¿no? Pero en fin, y luego evidentemente yo creo que claro, lo que se ha ido diciendo, pues es obvio que la gente, por ejemplo, lo que hemos creado madrileños por el derecho a decidir, éramos conscientes, y yo creo que todo el mundo era consciente de que más pronto o más tarde se iba a dar esta prueba de fuerzas. Y esta prueba de fuerzas, claro que es asimétrica. El Estado es muy poderoso y obviamente tiene más recursos, pero claro, se enfrenta a un movimiento de millones de personas, ¿no? Y entonces, claro, ahí estamos con lo de siempre, ¿no? ¿Qué pesa más, la razón de la fuerza o la fuerza de la razón, ¿no? Y yo creo que a pesar de toda la pluralidad y todo eso, yo creo que ella ha descrito en cierto modo la disputa dentro de ese movimiento entre distintas fuerzas políticas, ¿no? Pero sí hay una aspiración común. Y enlazando con lo que has dicho tú, Emilio, hombre, no hemos empleado la palabra poder, pero derecho a decidir es la fórmula, yo creo, y pedagógica de reivindicar la soberanía popular, de rechazar ese poder, digamos, extraestatal, además, supraestatal más bien, a ese bloque de poder, con su troika y compañía, y claro, evidentemente a lo que hemos asistido en los últimos tiempos es a la recentralización política, es decir, la ley Montoro, en fin, los límites al desarrollo de las competencias por parte de las comunidades autonómicas en políticas sociales, en función de cumplir con las directrices de la troika, es decir, se juntan la cuestión social y la cuestión nacional en este conflicto, ¿no? Por eso digo que no se tiene por qué tapar, y vamos, y nosotros mismos, claro, evidentemente, precisamente lo que hay que denunciar a estos que juegan con la Constitución como baluarte frente al derecho a decidir, pues cómo se la han cargado cada 2x3 con el artículo 135, en fin, con el estatuto, ¿no? Y con todo lo que están haciendo con los derechos sociales, ¿no? En fin, en ese sentido yo creo que sí, que debería haber una posición más clara a favor del referéndum por parte de Podemos, y ahora desarrollar, todavía hay tiempo, de una labor pedagógica y desde luego ser consciente de que si esta prueba de fuerza sale en favor de Rajoy,
va a haber, obviamente, una regresión política en todos los planos en la sociedad española y, por supuesto, una involución. Y, obviamente, claro que el régimen está... Pero vamos, yo no diría que esté haciendo aguas y demás, no. Este régimen resiste. Este régimen resiste y a ello no hay que subestimar al enemigo. Pero bueno, evidentemente es verdad que tiene unas grietas abiertas y hoy por hoy la grieta más profunda es la fractura nacional territorial, obviamente. Entonces, se puedan tener las pegas que se tengan respecto a cómo se ha hecho a la hoja de ruta y demás, claro, ahora lo que hay que hacer es, digamos, hacer frente común frente a la respuesta que está dando el gobierno de Rajoy, porque igual que en 48 horas quisieron cambiar el artículo 135, podían ahora, antes del 1 de octubre, hacer una reforma express a través del artículo 150.2, a partir del artículo 99, etc. Es decir, hay vías legales que han propuesto constitucionalistas de distintos lados para que se pudiera hacer legalmente un referéndum. Pero claro, en ese sentido, pues sí, es evidente que al PP le es funcional un enemigo, pero bueno, también tiene un coste para él. Es decir, porque además, como estamos viendo en las encuestas, porque el CIS no pregunta a la gente sobre el tema catalán, igual que no pregunta sobre la monarquía. Pero las encuestas que han hecho en otros lados, es que hay una brecha clara entre la gente de menos de 45 años y la demás en relación también a este tema. Que no es que los de menos de 45 entiendan el tema, pero para ellos lo fundamental es la cuestión social, la cuestión democrática en general, y bueno, pues si les preguntan si hay una mayoría en Cataluña que está a favor del referéndum, oye, pues sí, pues habrá que buscar la forma de permitirlo. Entonces, ahí hay una brecha clara que va en contra del PP. Entonces, yo creo que, obviamente, de lo que se trata es de ser conscientes de que nos estamos jugando mucho, es decir, es una crisis de Estado, es una crisis de alcance histórico, ¿no? Y por lo tanto ahí hay una encrucijada, se van a abrir puntos de bifurcación, un punto de bifurcación después del 1 de octubre y claro, las fuerzas del cambio y demás, pues evidentemente se pueden quedar debilitadas si realmente pasa adelante toda la política represiva de Rajoy. Entonces, claro, bueno, está lo que has dicho tú, porque claro, yo formo parte, como he dicho, ¿no?, de Madrileños por el Derecho a Decidir. Tengo aquí el auto del juez Justi, ¿no?, que ya supongo que habéis visto por las redes el historial de este personaje, ¿no? Y claro, es claro, según este señor, pues claro, no se podría hacer actos sobre monarquía o república. Es decir, todo lo que no está en la Constitución no puede ser ejercido desde el derecho a la expresión, desde el derecho es brutal. Es decir, es realmente, digamos, un golpe judicial. Bueno, esto exactamente es... No, pero a mí esto es lo que viene. Igual que la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que hicieron en 2015, ¿no? Es decir, una ley orgánica para hacer que el Tribunal Constitucional tenga capacidad coercitiva. Es decir, que claro, eso es inaudito en el derecho comparado de los tribunales constitucionales, cuya institución como tal sería muy discutible, desde mi punto de vista, en un proyecto de constitución futuro. En fin, no me quiero extender mucho, pero vamos, yo creo que sí, que por supuesto lo democrático está por encima de lo legal. Y claro, ahí está la burrada que dijo Rajoy, ¿no?, de lo que no es legal no es democrático. Bueno, esto es una barbaridad, ¿no? Es decir, que evidentemente la historia ha progresado cuando lo democrático se ha impuesto frente a lo legal, ¿no? Bueno, lo dejo ahí para no... A ver, después de todo lo que ha dicho Jaime, a ver, alguna cosa. Yo creo que, claro, yo no controlo tampoco tanto el discurso de Podemos en el resto del Estado, pero que el modelo autonómico está agotado y que la defensa de un... Claro, nosotros hemos propuesto y defendido la defensa de un referéndum, digamos, vinculante con efectos jurídicos al día siguiente, ¿no? Eso parece bastante difícil que ocurra en este caso y lo que no puede... O sea, eso no puede quitar que podamos ser críticos con la hoja de ruta y todo el proceso y en el momento en el que estamos, al que nos ha llevado al Gobierno de la Generalitat, que está claro que no ha hecho
las cosas todo lo bien que debería haberlas hecho, pero que el modelo autonómico está agotado y que necesitamos, efectivamente, hemos utilizado mucho el discurso de la plurinacionalidad, pero hay que concretar una propuesta para un nuevo modelo de organización territorial que es que ahora mismo, digamos, hasta ahora no se ha elaborado, no se ha pensado, no se ha concretado, no se ha empezado a trabajar en serio del todo, pero es porque el 1 de octubre va a pasar y va a venir el 2 de octubre y habrá que empezar a hablar de soluciones políticas aterrizadas y concretas. Pero es que lo cierto es que hasta hace 2 días, digamos, no había ninguna señal, o sea, llevamos, digamos, aguantando actos de propaganda, de días históricos, de voto de tu vida, de ahora sí que sí, de no sé, durante años. Entonces, claro, hasta hace 2 días no parecía que nada de esto, o sí, pero no tenía por qué ocurrir porque llevan anunciando situaciones como esta durante hace 7 años que estamos con días históricos que van a ser de ruptura. Entonces hay mucha gente en Cataluña que está totalmente descolgada de esta cuestión. Evidentemente es un momento de mucha tensión, pueden ocurrir muchas cosas, pero puede ser que haya una ruptura del régimen, pero yo creo que realmente para enfrentar una situación de este calibre tienes que tener un apoyo ciudadano y una movilización y un desborde popular que no sé si precisamente por cómo se han hecho las cosas va a ser mucho más difícil de poner. O sea, hemos desobedecido parando desahucios, hay gente que ahora está en los ayuntamientos que se ha jugado, yo qué sé, penas de cárcel, pero eso se prepara, se piensa, y como yo sinceramente pienso que este no era el objetivo de gente que ha controlado esta cuestión, ahora ves que tienes, pues, claro, tú decías, los que estáis en las instituciones tenéis que hacer algo. Madre mía, si yo te contara, yo estoy allí delante de Rajoy, delante de Soraya, les veo hablar y esta gente tiene el Estado controlado, el CNI, todo el mundo vigilado. O sea, estamos hablando de lo que estamos hablando. Yo sinceramente creo que la solución no tiene mayoría, pero tenemos, o sea, hemos pedido que se realice hemos pedido hablar, propuestas, un pleno extraordinario, o sea, lo que sea, agotar todos los cartuchos dentro de la institución, un pleno extraordinario para discutir sobre esta cuestión antes de que llegue el 1 de octubre. Para eso necesitas que el PSOE te dé su apoyo. ¿Alguien piensa que en este momento de tanta tensión, con Pedro Sánchez que está ahí colgando de un hilo, que ha ganado, pero el tío que debe tener a Susana así con un hacha detrás, solo para que se discuta, para poner el foco en este tema, para que tengan que dar explicaciones, para que esto esté un día entero en el Congreso, necesitamos que el PSOE se mueva. En este escenario, o sea, hay que moverlo, pero yo no creo que lo podamos mover solo desde dentro de las instituciones. Al contrario, que eso tiene que moverse desde fuera y que precisamente el trayecto que se ha seguido hasta ahora hace que mucha gente que en otras circunstancias estaría en las plazas de los ayuntamientos liándola en Madrid porque un juez ha suspendido un acto de debate, eso no está ocurriendo también por cómo se han hecho las cosas. Ya sé que ahora no tiene sentido, ¿no?, darle vueltas a las cosas que ya han pasado, pero cuando ahora se espera desborde popular, esa gente no aparece porque sí, o sea, ¿no? Tú puedes ir a parar desahucios 1 o puede ser 100.000. ¿Por qué la dación en pago fue un reclamo masivo por todo el Estado? La dación en pago, una cosa que nadie sabía lo que era, una cosa que suena fatal, una cosa, y al final eso se trabaja y eso no se ha hecho. Entonces ahora estamos en un momento que, claro, todas vamos a ir a ponernos delante de quien sea, ¿sabes? Yo me voy a poner a defender al Puigdemont si hace falta, pero me voy a sentir muy manipulada miserablemente a la vez también. Ahora, yo no tengo duda de dónde voy a estar, pero yo creo que mucha gente no la va a tener, pero que es una situación venga, el desborde popular, pues que el desborde popular se trabaja y que esta tensión y esta polarización y esta manera, ¿no?, que yo creo que cuesta y si esto va mal, ¿qué le va a pasar al régimen? Si esto nos pulverizan, porque tenemos el Estado y 4 alcaldes, o urnas que no se saben dónde están. ¿Dónde queda todo esto? ¿Ha sido esto una estrategia buena? Ya está. Solo lo del tema catalán, que si da réditos al PP, bueno, obviamente, ¿no? O sea, el PP ha hecho su negocio con el tema de Cataluña, yo qué sé, ¿sabes? Los catalanes, los boicot, ese ha sido su negocio. Hay un libro que habla de todo esto que está súper bien, que se llama La gran ilusión, de Guillem Martínez, que es así un poco de coña descriptivo, está muy bien.
que se llama Mito y realidad del proceso independentista, tiene unas partes muy buenas, y cuando en una de esas que, ya no sé en cuál de los ciclos, que no sé si Artur Mas fue al Congreso a pedir que se pudiera realizar una consulta, hubo una frase de Duran y Lleida que era así: por favor, sentémonos otra vez a negociar, que es como, por favor, hagamos lo de siempre, ¿no? Vosotros allí, nosotros quedamos como los negociadores que nos llevamos cosas para Cataluña, dejémonos de rollos para que vosotros nos metéis caña, nosotros metemos caña a vosotros, pero al final vosotros mandáis ahí, nosotros mandamos aquí, nos llevamos al peix al cova, hacemos unos 4 pactos y seguimos con el rollo este, ¿no? Pues, bueno, ahora parece que esto está roto, pero tampoco sabemos qué es lo que hay. Tomamos otra ronda. Queda un cuarto de hora. Había una pregunta allí, una mano aquí, una mano aquí, una mano aquí. Creo que con eso ya están todas las manos posibles. Buenas Sí. tardes. Bueno, yo lo que quería aportar es que a mí me parece que lo que hay aquí es una gran obra de teatro y un mecanismo de distracción que lo tiene muy bien montado, es manipulación mediática, pero esto empezó de toda la vida, o sea, con el 78 ya lo tienen controlado, ¿no? Entonces, inicialmente el poder estaba repartido en un bipartidismo y luego había unos partidos bisagra, que son el PNV y Convergencia y Unió, ¿no? Y es que, curiosamente, las dos comunidades autónomas donde está más movilizada la izquierda y el progresismo se inventan unos partidos que abanderan el nacionalismo, la separación, el tal, y al final lo que hacen es capitalizar la mayoría de esas dos regiones y aniquilan y anulan a la izquierda. Entonces, yo creo que lo que hay es una especie como de teatro para tener a la izquierda completamente silenciada. Entonces, hay un punto en el que aparecen las televisiones privadas y a través de la programación que consiguen hacer en la mayoría de la gente, estos partidos bisagra ya no son tan útiles porque esa izquierda ha sido neutralizada. Y toda esa incertidumbre que había sobre si gobernar prescindiendo de los partidos nacionalistas. Gracias a la ETA, el PNV tiene una posición de más fuerza y consigue negociar una mejor situación para el País Vasco. Y, sin embargo, Convergencia y Unió también consigue muchos réditos con todo este proceso de partido bisagra para acallar a la masa. Pero a partir de ahí hay un punto en el que ya el PP y el PSOE reinan a su bola y pasan olímpicamente de los nacionalistas, ¿no? Y esto es justo cuando empieza a surgir toda la crisis económica, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empiezan a tener el problema, con el estallido de la crisis, el problema de la corrupción. Entonces yo creo que están completamente confabulados y conchavados los unos con los otros y que este choque de trenes son dos personas que están jugando una partida de RIS y dicen, pues ahora vamos a calentar el tema para distraer de esto, ahora vamos a calentar para... O sea, eso existe y está ahí. Entonces, yo creo que nos distraen demasiado con elementos que realmente son muy secundarios, porque lo que están haciendo es impedir que haya un debate sobre los problemas de fondo de este país. Porque es que realmente a mí me importa un pito, y yo creo que igual que a mí, yo creo que a la mayoría de la gente, o sea, a mi vida, si Cataluña sigue siendo española o lo deja de ser, no cambiaría absolutamente nada, porque es que estamos en la Unión Europea, es que nos da igual. Y es que yo además creo que a la mayoría de la sociedad catalana, no programada por los medios de comunicación, le importa un churro. Entonces, claro, al que le da igual pasa de todo. Y luego hay gente que hace mucho ruido. Van programando a través de la televisión, consiguen que un número suficiente de gente haga ruido y todo el mundo mira ahí. Y en este país, cada vez que surge un movimiento social, una reivindicación, de repente hay un pollo nacionalista de puta madre y lo anulan. Y han ido subiendo el tono, subiendo el tono, subiendo el tono. Y es que ahora están ya en máximos. Pero esto sigue, es puro teatro. Esa es mi opinión. También agradezco y felicito este tipo de reuniones. Creo que son imprescindibles para entender y para tratar de marcar un camino común. Yo trataré de centrarme en el tema político. Creo que muchas de las cosas que se han dicho aquí dan un cuadro de situación que desde mi punto de vista se ajusta mucho a la realidad. Creo que desde el punto de vista de la opinión pública, digamos, el bloque llamado o autollamado constitucionalista y el bloque independentista, pues han conseguido polarizar la opinión, polarizar los sentimientos de la gente. Creo que eso hay que apuntarlo como un error en nuestra actividad política. Es decir, nosotros tendríamos que haber actuado
es decir, en la medida de lo posible, para tratar de ganar dentro de la opinión pública, dentro, digamos, de la gente que se interesa por la política, un espacio, digamos, que fuera nítidamente, definidamente diferente a el del independentismo o el bloque constitucionalista. Trasladar el eje de división política no en un tono difuso, como creo yo que en este momento se ve desde la opinión pública, sino claramente dentro del PSOE. Es decir, dentro del PSOE hay dos fuerzas que están en pugna. Y yo creo que dentro de Podemos, hasta cierto punto también, y quizás ese ha sido nuestro déficit político, no tener claridad en la posición. En cuanto a las posiciones políticas que se han planteado, yo estoy de acuerdo. Es decir, por supuesto estoy de acuerdo con el derecho a decidir, estoy de acuerdo con el derecho a votar, no estoy de acuerdo con la hoja de ruta y lo que vienen haciendo el gobierno de la Generalitat y los partidos políticos que lo apoyan. En realidad están conduciendo a este movimiento a una derrota. Y tenemos que ser conscientes de que van a una derrota. Y tenemos que ser conscientes que esa derrota significa un retroceso. Yo creo que ya están tejiendo alianzas y están preparando el después. Yo creo que lo están haciendo, incluso el gobierno del PP. Está preparando una transición, una futura elección en Cataluña donde se genere un nuevo Parlamento y haya una nueva relación de fuerzas políticas. Creo que es lo mismo que tendríamos que hacer nosotros. En un nuevo escenario político. Muy breve, José Manuel. Los dos ponentes se han referido al acto que se va a celebrar en la nave Terneras del Matadero. Como ciudadano que vive en Madrid, me preocupa especialmente. Ya se ha debatido suficiente sobre el derecho a decidir. Quiero incidir en lo que supone de terrible, de tremendo, de ataque a las libertades como ciudadano, insisto, de la ciudad de Madrid, porque me siento realmente concernido, directamente concernido. Supone un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y a todo tipo de libertades. Supone una involución en la vuelta al franquismo, pero es una vuelta de tuerca más a todo un proceso que estamos viviendo de involución de las libertades. El auto del juez se remite a que se prohíbe la cesión del espacio por parte del ayuntamiento para realizarlo en ese espacio, en la nave de Terneras, pero no se prohíbe el acto. Desde el espacio Madrileños por el Derecho a Decidir informo de que el acto se va a realizar. Se va a realizar el domingo a las 12 de la mañana y estoy autorizado para decir que el acto se va a realizar el domingo a las 12 de la mañana en la Plaza de Lavapiés y que estáis todos invitados. Hay algunas cuestiones interesantes que nos cuenta Lucía, visto desde allí. Hay una realidad que no se puede negar, hay una realidad que es que el modelo autonómico está agotado, que nosotros probablemente hemos conseguido colocar plurinacionalidad como concepto, que otros nos siguen, pero no hemos sido capaces de rellenar ese concepto de una realidad. Y eso es uno de los problemas que te lleva a ambigüedades, porque no sabes todavía qué exactamente en términos políticos se traduce eso, y eso te lleva a dudas, porque es verdad que desde el 15M reconocer el poder es sencillo. En este contexto, en el contexto catalán, reconocer cuál es el poder, tanto esto es funcional a todo el poder tradicional, es bastante más complejo y eso es una situación que está ahí. Por tanto, esto está lleno de claroscuros, de preguntas que tendremos que seguir trabajando. Agradecer a Jaime y a Lucía su participación y que este ciclo de claves para entender dure mucho y nos ayude a entender bastante, porque el que no entiende no es capaz de cambiar lo que le está pasando. Gracias a todos y a todas.